de la situación de la depresión no es un problema únicamente español, a pesar de que, como digo, la economía española tiene características específicamente no envidiables, que es su falta de competitividad y, evidentemente, su deuda externa, que llega a casi 2 billones de euros, es decir, que debemos todos los españoles, y que, evidentemente, habrá que hacer frente. Pero también creo que esa situación se agrava con un sistema político, con una descentralización asimétrica, en el que asimétrica se sabe, quiere decir que los agentes no son responsables prácticamente de las decisiones que toman, sino que las diluyen en el conjunto, y que a los agentes, a las diferentes comunidades, cuanto más recursos obtengan, mejor, y al final es el último ratio por el que lo juzgan. Y si se rompe la norma y se saca beneficio, pues mejor para la... Con lo cual, sí, yo creo que ese sistema puede ser un sistema que distorsione políticas racionales de utilización del gasto público. Y fundamentalmente creo que, evidentemente, en ese lastre de competitividad que tiene la economía española, el sistema educativo, que es admitido por todos, que es el elemento básico de competitividad de cualquier país, fraccionado en 17 sistemas educativos, pues evidentemente no es precisamente la mejor de las maneras de enfocar una crisis de las características que no es que estemos atravesando, que vamos a atravesar fundamentalmente. Entonces, sí creo que la crisis es más o menos como se ha planteado, y que el sistema político español precisamente no es el más adecuado para enfrentarla de forma racional. ¿Cuál será el resultado? Pues lo veremos. Esperemos que partidos como UPyD, que presentan alternativas racionales frente a los problemas, pues pueda tener una influencia a nivel de la gestión de políticas económicas más importantes que la que tiene ahora. Y ya por último, voy a hacer simplemente una pequeña anotación sobre los modelos económicos para enfrentar la crisis, y un elemento ideológico que en UPyD desde el principio, y Rosa Díez insiste mucho en ello, un elemento ideológico del que se ha hablado mucho y a mí me gustaría insistir, y posiblemente haga algún tipo de artículo sobre este tema desde la perspectiva económica, que es el de la transversalidad. La transversalidad, a mí me parece, lo dijeron el otro día unos oradores, y yo desde la perspectiva económica me parece también básico. Tradicionalmente en la teoría económica se plantean dos modelos casi alternativos, digamos, que es el modelo keynesiano y el modelo clásico, algunos lo llaman neoclásico. Pero prácticamente toda la teoría actual va por el modelo de síntesis, es decir, en una situación de depresión económica, de paro, evidentemente el manejo de la política fiscal y de la demanda efectiva es básico, pero depende de la situación y depende de lo que se llama la curva de oferta. Y la transversalidad ideológica, que hablamos en UPyD, vendría a coincidir con ese modelo de síntesis, en el que evidentemente el mercado es importante, pero la distribución de la renta también es básica, y las políticas de distribución son básicas. Y como hace tiempo me dijo el profesor Huesa, es decir, el propio Adam Smith, cuando habla en la riqueza de las naciones, plantea la distribución de la renta como un elemento favorable al aumento del mercado y por lo tanto a la actividad económica. Entonces, sí, yo creo que esa transversalidad en planteamientos, el mercado es importante, pero el mercado tiene fallos, y yo creo que la intervención pública, y más en estos momentos, a pesar de estar buscando culpables por todo, creo que es absolutamente necesaria para los mercados.
y me da la sensación que las perspectivas que tenemos, sobre todo para los próximos años, es que esa intervención pública va a ser necesaria y que el sistema político debería de ser, es decir, o por lo menos reformarse de tal manera que el gasto público no estuviera tan fragmentado, no se hubiera prácticamente dejado al Estado sin competencias y que se pudiera enfrentar uno de los elementos de competitividad fundamental que va a ser para el futuro, como es el sistema educativo.